Escuela italiana. Los primeros juristas pertenecientes a esta escuela recibieron el nombre de glosadores. Los más importantes fueron Magister Aldricus y la glosa de Ascursio. El origen de estos tres factores fundamentales que determinan el inicio de esta escuela es el factor político, en el cual el feudalismo no era arraigado y las distintas ciudades que formaban el Santo Imperio Romano Germánico tenían estatutos propios pero sometidos a la ley romana. El factor económico. El intenso tráfico comercial de las ciudades de Lombardia con otros países. El factor jurídico. Con la paz de Constanza de 1183, las ciudades lombardas logran autonomía legislativa. No obstante, la coexistencia con el derecho romano que se aplicaba anteriormente, se producen conflictos entre el derecho común y los estatutos de las diferentes ciudades. Los principales juristas de esta escuela se llamaban Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldi, llamaron posglosadores. Ellos hacen distinción entre estatutos reales y personales. Habla de estatutos favorables, los cuales amplían o tutelan la personalidad jurídica, son extraterritoriales, y desfavorables, los cuales consagran una incapacidad o prohíben la realización de un acto, son territoriales. Es decir, que si un estatuto concedía ciertos beneficios, se entendía que era favorable y tenía efectos extraterritoriales. Si por el contrario, limitaba la capacidad de obrar de una persona en una determinada ciudad-estado, se entendía que era desfavorable y tenía efectos exclusivamente en la ciudad en la que había dictado. Analiza distintas categorías jurídicas, como por ejemplo los contratos, en los cuales distinguen la forma que se rige por la ley del lugar de celebración del contrato. En cuanto a la actividad procesal, se rige por la ley del foro, es decir, el estatuto del tribunal. Entre los efectos del contrato, distinguimos los efectos normales y los anormales. Los normales, los cuales se rigen por la ley del lugar de celebración. Por ejemplo, en la compraventa, el pago del precio, la entrega de la cosa. Entre los efectos anormales, se rige por la ley del lugar de ejecución, por ejemplo, la mora. En cuanto a los testamentos, en su forma se rige por la ley local. En la capacidad para testar, la ley personal del testador. En cuanto al fondo, la interpretación de las disposiciones de última voluntad se rige por la ley del lugar de otorgamiento. En cuanto a las sucesiones de los bienes, se rige por el estatuto de la ley y el lugar de situación. En cuanto a los derechos de los herederos, se rige por el estatuto personal. Escuela francesa. Esta época se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos, con luchas internas contra el régimen feudal y externas contra la fuerza del imperio y la ideología unificadora de la Iglesia Católica. Lo más característico de la escuela es la lucha entre Dumoulin, que trata de extender a toda Francia el Estatuto de París, y Bertrand de Argentré, noble de Bretaña, que combatía la absorción de esta provincia, Bretaña por Francia, proclamando para ello la estricta territorialidad del derecho y sus costumbres. Su aforismo es que todas las costumbres son reales, todos los estatutos son reales. Dice Goldsmith que aquí asoma por primera vez el chauvinismo jurídico que solo se justificaba al amparo de entidades en formación. Escuela holandesa. Los exponentes de esta escuela son Pablo y Juan Bout, Ulrich Humbert. Pablo Bout es el primero que enuncia el principio de la comitas gentius, para algunos como este acto de beneficencia del juez, para otros la aplicación de los principios se basa en el interés común de los pueblos. Se aplica exclusivamente mi derecho, strict ius, pero por cierto motivo del monarca se aplica el derecho extranjero, la comitas gentium. Juan Bout clasifica los estatutos en personales, que se refieren a las personas, reales, se refieren a las cosas, y mixto, se refiere a la forma y solemnidades de los actos. Se aplica la ley locus regius acto. Continuando con la escuela holandesa, el autor Ulrich Humbert sintetiza los principios de esta escuela en tres grandes axiomas. El primero de ellos es que la ley de cada estado rige dentro de los límites de su territorio y para todos sus súbditos, pero no tiene fuerza fuera de él. El segundo de los axiomas es que se consideran súbditos todos los que se encuentran dentro del territorio de un estado, en forma definitiva o temporal. El tercero y último de los axiomas es que los jefes de Estado, por cortesía, pueden permitir la aplicación del derecho extranjero
El fundamento para esta escuela es que todos los autores del derecho tenían un carácter estrictamente territorial y si bien admitían excepciones, ellas no tenían fundamento jurídico, sino motivos de conveniencia. No se consideraba anómalo que una persona fuera capaz en un lugar e incapaz en otro, sino un simple inconveniente práctico para la vida de los negocios. De ahí que para salvar las dificultades de orden práctico admitían la aplicación de leyes extrañas por el principio de la cortesía internacional o comitas gentium. Continuamos con la escuela anglosajona. Los precursores de esta escuela fueron Joseph Story y Digby. Esta escuela estatutaria sigue la corriente flamenco-holandesa, que quiere decir que van a ser territorialistas y que van a aplicar la ley solo por cortesía internacional. Ambos autores señalan que todas las leyes son territoriales, ya que la ley que se debe valorar como un hecho y no como un derecho. Y lo único que hace el Estado es reconocer los derechos adquiridos en el extranjero y no aplicar la ley extranjera, sino que reconocer lo extranjero. Las doctrinas alemanas. Las doctrinas alemanas de derecho internacional privado tuvieron auge en el siglo XIX por grandes juristas como lo fueron Walther y Schachner por un lado y Savini por el otro. Todos los juristas, a excepción de Savini, admiten en primer término la aplicación de la ley nacional del juez o les fores y en forma excepcional la ley extranjera, la doctrina de Walther. Walther puede considerarse como el primero de los tratadistas que protagonizan la doctrina internista. Él comenta que cuando se presenta un problema de derecho internacional privado, el juez debe investigar cuál ha sido la voluntad del legislador en relación al problema a resolver. Si encuentra que el legislador ha resuelto el problema señalando qué ley debe aplicarse, debe llevar a cabo la aplicación de la ley señalada. La doctrina de Schachner. Este jurista sostiene una doctrina muy parecida a Walther. Él sostiene que en materia de conflicto el juez aplicará la norma de derecho internacional privado que esté en su propia legislación, la cual indicará la ley competente, a saber, si es su propia ley, les fori, o si es la extranjera que esté en conflicto con ella. Escuela alemana. Savigny es la figura más representativa. Es considerado el padre del derecho internacional privado, con carácter científico. Él afirma que los conflictos del derecho internacional privado se resuelven de la misma manera que se resuelven los de la legislación interna. Venezuela acoge el criterio plasmado por el autor, por cuanto afirma que lo más importante para el cumplimiento de la obligación es aplicar la ley competente del lugar donde se pide la ejecución del contrato. Por ejemplo, la relación jurídica personal, la sede es el domicilio, lugar de ubicación. Relación jurídica real, donde se encuentren los bienes. Relación jurídica formal, la ley donde se celebre el acto. Relación jurídica tribunalicia, el tribunal donde se lleve el juicio. En conclusión, la ley del domicilio.